Serie de Apocalipsis, una nueva creación. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8, desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Vamos a ver estos versículos y vamos a empezar hoy a ver las 4 primeras trompetas. Así que vayamos allí y leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 7. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Esta es la palabra de Dios. Estos son los versículos que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: un lugar seguro. Una de las cosas que muchas veces nosotros ignoramos referente a algo que enseña la palabra de Dios es que el pecado no solamente nos afectó profundamente a nosotros y afectó terriblemente, trágicamente, nuestra relación con Dios. Es decir, una de las verdades que enseña la Biblia que posiblemente sabemos es que el pecado nos separó de Dios. Y si no la sabemos, pues esa es la verdad. El pecado nos separó de Dios. Pero no solamente el pecado nos separó de Dios y no solamente nos puso una barrera y nos puso en conflicto con Dios, sino que algo que, como les decía, que muchas veces ignoramos es que el pecado dañó terriblemente, absolutamente toda la creación. ¿A qué me refiero? A que el pecado no solamente nos enemistó con Dios, el pecado nos enemistó unos con otros. Es por eso que nos enojamos con los demás. Es por eso que peleamos con los demás. Es por eso que a veces sentimos que no podemos vivir con los demás, que no podemos soportar a los demás. Y no nos damos cuenta que son los demás los que no nos soportan a nosotros. Pero es la verdad, tanto unos como los otros. De hecho, hay un libro muy interesante, aunque no es el fundamento de esta enseñanza, pero es un libro muy interesante acerca del matrimonio que se llama, creo que alguna vez lo mencionaba, se titula Cuando pecadores dicen acepto. Cuando 2 personas se casan, son 2 pecadores que están yendo al altar para vivir una vida donde ambos van a vivir conflictos con su cónyuge. Solo por poner un ejemplo. Los niños desde que nacen son pecadores, por eso los tenemos que corregir, por eso hay que enseñarles lo bueno. Pero no solamente eso, la creación, absolutamente toda la creación, quedó terriblemente afectada por el pecado. Y esta es una de las verdades que nos enseña Apocalipsis, y esta es una de las verdades también que nos lleva a entender por qué Cristo Jesús no solamente prometió un día darnos un cuerpo de gloria, no solamente prometió que un día ya no habría pecado, llanto ni dolor, sino que también prometió que un día haría cielos nuevos y tierra nueva. Porque esta creación tal como la vemos, aunque es tan hermosa, aunque es tan linda, tan maravillosa, también está corrompida por el pecado. Por eso, aunque podemos ir y ver el mar tan hermoso, ¿cierto? Bueno, para los que han ido a ver el mar, yo no lo he visto todavía, solo por fotos y por películas. Pero usted puede ir a ver el mar muy hermoso, pero puede ser que ese mar lo mate. Uno puede ir y ver un hermoso paisaje, ¿cierto? Es más, ese sí tengo el placer, el gusto de verlo. De hecho, lo vi hace tiempo cuando había todavía nieve. El Nevado del Ruiz, por ejemplo, aquí en Colombia. Paisajes espectaculares. Pero en el 85, ¿qué hizo ese nevado? Hizo erupción y ¿a cuántas personas mató? Porque la misma creación, en ese sentido, se convierte hasta en un peligro para nuestras vidas. Seguro que podemos ir al zoológico a ver los increíbles animales. Hasta nos podríamos ir allá a la selva a ver animales increíbles, pero vaya que nos descuidemos a ver si de pronto un jaguar o un león no nos hace daño. Mis hermanos, estamos no solamente enemistados con Dios sin Cristo Jesús, enemistados con Dios,
a causa del pecado unos con otros, sino que la misma creación es un conflicto en un sentido para nuestras vidas. Porque, mis hermanos, una de las cosas más impresionantes es que olvidamos esto, porque si unos con otros somos pecadores y la misma creación está corrompida por el pecado, ¿por qué entonces muchas veces buscamos un lugar seguro en la misma creación? ¿A qué me refiero? La casa muy bonita, muy hermosa que podemos construir y la que cerramos con llave, con candado, y en la que ahora nos sentimos seguros, en un terremoto se puede venir abajo y nos mata. ¿No es verdad? Porque la tierra tiembla, porque eso sucede. Insisto, ¿cuántas personas han estado tan tranquilas en la comodidad de su hogar, se sienten seguras y allí les sorprende la catástrofe? Entonces mucha gente hasta pregunta eso, bueno, si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué existe ese tipo de cosas en este mundo? Es más, usted puede sembrar el campo, ¿y qué pasa si viene una plaga? ¿Qué pasa si viene una lluvia torrencial o si no llueve? Se pierde todo. Mis hermanos, esta tierra, este mundo no es un lugar seguro. No podemos hacer aquí nada en este mundo que realmente nos dé plena y completa seguridad. Porque a veces cuando más seguros nos sentimos, cuando más estables nos sentimos, en un instante todo se pierde, todo se mueve, todo se sacude. Y puede ser que entonces no tengamos ninguna de estos conflictos, pero también puede suceder, nos morimos. Entonces, hay una gran realidad, mis hermanos, como les decía, por eso Dios prometió hacer todas las cosas nuevas, absolutamente todas las cosas. Así que Adán y Eva, mis hermanos, que estuvieron en una creación perfecta, Adán y Eva estuvieron en el paraíso, en el huerto de Edén, no había terremotos, podían hasta hablar con los animales, el león no se comía a Adán, más bien yo creo que el león era el gatico de Adán, la mascotica de Adán. Posiblemente en esa época habían hasta animales que hoy no vemos, animales que se han extinguido y no les hacían daño, tenían todas las comodidades, todas las cosas, pero pecaron y ese pecado trajo terribles consecuencias que muchas veces no nos alcanzamos a imaginar. Y una de las cosas es que a pesar de todo esto no significa que Dios no es real, que Dios no existe. De hecho, la Biblia me dice que aún a pesar de esta terrible condición, Dios puede usar todas estas cosas con un propósito. Y creo que eso es lo que nos muestra este pasaje. Así que veremos 4 verdades acerca de esto que nos enseña, o 4 verdades en estos versículos que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que veamos, y es obviamente la respuesta a esta pregunta, un lugar seguro, lo quiero hacer en manera de pregunta. ¿Dónde hay un lugar seguro en este mundo? ¿Dónde hay un lugar seguro en esta tierra? Simplemente la respuesta, a través de la palabra de Dios, la veremos en el versículo 7. Y es que en primer lugar, no hay lugar seguro en la tierra. No hay lugar seguro en la tierra. Porque mientras estemos en esta tierra, tendremos necesidades de cosas aquí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero esta tierra no es nuestro lugar seguro. Necesitamos ser conscientes de que en un instante, como lo decía hace un momento, se puede esfumar todo. Pero hay algo bien interesante. Pero Cristo ha prometido hacer cielos nuevos y tierra nueva para que un día nada se pierda. Pero me pregunto, ¿será que somos conscientes de que en esta tierra no hay un lugar seguro? Y cuando digo esta tierra me refiero a la tierra y todo lo que ella es y todo lo que ella produce. Veamos por ejemplo lo que dice el versículo 7. Dice: ahora sí, tocó el primero su trompeta. Este es el ángel que estaba esperando la orden de Dios. Ahora dice: y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. En primer lugar, recordemos que esto es una visión. No es como muchas personas están esperando literalmente ver caer granizo arrojado sobre la tierra, mezclado con fuego, granizo y fuego y mezclado con sangre. Eso literalmente nunca va a ocurrir. Porque recordemos, estamos en una visión celestial. Estamos viendo, o Juan está viendo algo que se le está mostrando para que podamos nosotros entender un poco la gravedad de los juicios que vienen sobre este mundo, de la realidad de las catástrofes. Dice, ahora ahí es donde viene lo interesante: y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora, obviamente, ¿esto de qué nos está hablando? De incendios. De incendios pueden ser causados por el hombre, de incendios pueden ser causados por incendios forestales, por el calor del sol
¿Qué es lo que me está mostrando allí la palabra de Dios? Que realmente, aun cuando cualquier lugar de este mundo se queme, eso está en control de Dios. De hecho, hace poco estábamos viendo esa noticia que sonaba por todas partes, lo que pasó con el Amazonas, lo que pasó en Australia. Y es más, todavía se está viviendo consecuencias de todo eso, y seguro que va a haber más consecuencias de esto. Ahora, esos no son los únicos incendios que ha habido en este mundo. Constantemente hay incendios, quizá no nos damos cuenta de todos. La palabra de Dios dice que cada que ocurre esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros como creyentes? ¿Asombrarnos? Decir, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Mis hermanos, la Biblia lo dice. De hecho, podemos estar completamente seguros, Dios está en control de todo eso. De hecho, aunque se hubiera quemado el Amazonas entero, no se alcanzó a quemar la tercera parte de toda la vegetación mundial. Más bien, cuando veo esto, digo, gloria a Dios, porque no pasó mucho, no pasó casi nada. Mis hermanos, si se cumpliera hoy lo que dice esta palabra, ahí sí que sería más terrible aún. Pero este es el punto, mis hermanos. ¿Saben qué es lo interesante? Obviamente aquí la palabra de Dios me está diciendo, ¿para qué es esto? ¿Para qué suceden este tipo de cosas? Son trompetas, son para llamar la atención a las personas. No son cosas para que nos asombremos, nos admiremos. Y no es que estoy diciendo que está bien que esto suceda, y no es que esté diciendo que seamos indolentes. Obviamente qué triste por todo lo que se quemó, obviamente qué triste por los animales, y si personas murieron en esto, qué triste, por supuesto. Pero mis hermanos, la palabra de Dios habla de esto. Y la palabra de Dios dice que estas son alertas, pero yo quisiera que hiciéramos la primera pregunta. No sé si ustedes, al igual que yo, nos dimos cuenta de todas estas cosas. Al menos yo me di cuenta por las redes sociales o por el internet, porque es uno de los medios que más uso. Pero una de las cosas que más se veía era la gente alarmada. Las noticias decían, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Quién mencionaba a Dios? ¿Quién decía al menos esto es un aviso de parte de Dios? Esto es una alerta de parte de Dios. ¿Quién decía al ver esto deberíamos reconocer que estamos fallando, que somos pecadores, que las cosas no están bien? Pero nadie hace eso. Bueno, al menos en estos medios no se ve. Yo no veo el noticiero diciendo eso. Yo no veo a las presentadoras de televisión o de las noticias, aún en las redes sociales, diciendo esto es un llamado de atención de parte de nuestro Dios, diciéndonos que más que estar preocupados por los árboles, porque si Dios quiere que se queme, la tercera parte se quema, debemos estar preocupados es por Dios, por su gloria. A veces estamos más preocupados por los árboles, los animales, no diciendo que no deberíamos preocuparnos, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuánta gente invierte toda su vida en la ecología, en la reforestación y en todas esas cosas que son buenas? Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Más bien me dice la palabra de Dios, cuando veo esto, que las cosas, de hecho, cada día se van a poner peor. Porque insisto, no creo que hasta este momento se haya quemado la tercera parte de toda la tierra, de toda la hierba. Pero allá es donde vamos, mis hermanos. Pero a veces nosotros queremos colocar nuestra confianza en las cosas que están en esta tierra. A veces creemos que lo que nos da seguridad son las cosas de esta tierra. Quiero decirlo, esta trompeta obviamente es un llamado de atención para los que no conocen a Dios. Porque si somos realistas y sinceros, insisto, los que no conocen a Dios, ¿saben qué dicen? Por ejemplo, ¿saben qué estaban diciendo? Es que donde se queme el Amazonas, se quema el pulmón del mundo y nos morimos. Déjenme decirles, este es el punto, el mundo no se va a acabar porque se queme el Amazonas. El mundo se va a acabar el día que Dios quiera, y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva porque Él tiene el poder para hacerlo. Eso es así de simple. Ahora, no estoy diciendo entonces vayamos a prenderle fuego al mundo, no. Espero ser claro en ese aspecto. Insisto, a mí personalmente me duele porque eso nos recuerda más bien que cada que ocurren estas cosas son llamados de parte de Dios al mundo que no lo conoce. Pero me duele porque, insisto, no me duele tanto por las llamas en estos lugares. No me duele tanto por la pérdida ambiental, me duele porque no estamos reconociendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, el señorío de nuestro Dios, y muchas veces pasamos por alto estas cosas. Pero Dios quiera que nosotros como iglesia, cuando veamos todas estas noticias, en vez de alarmarnos, más bien podamos decir, Señor, estás tocando una trompeta. Y más bien si alguien viene y nos cuenta de esto, le decimos, yo no me siento abrumado por esto. Más bien yo quiero decirte, esto es un llamado de Dios a tu vida. Realmente Dios está en control de esto. Este mundo no le pertenece al ser humano, este mundo le pertenece a aquel que lo creó, a Dios. Si Él lo quiere destruir, lo destruye. Pero lo más increíble es que Él no lo ha destruido, porque Él sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Veamos por ejemplo lo que dice Génesis 3:17.
Es impresionante. Al hombre le dijo, esto fue cuando Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, allí está, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Una de las cosas que más me sorprende es eso. Podríamos decir, pero Dios, ¿por qué maldijo la tierra? Si ella no era la culpable, eso es verdad, pero fue gracia. ¿Quién era el culpable? Adán, Eva, ellos eran los culpables. ¿Sabe qué hizo Dios? Desvió un poquito la maldición. Mis hermanos, esta tierra gime, esta tierra está bajo maldición por culpa de nuestro pecado. Pero lo más hermoso es que Cristo ha prometido que un día libertará esta tierra también, librará la creación de esa maldición. Pero mientras Cristo no regrese, esta tierra seguirá causando dolor y angustia a muchas personas. Por eso dice Romanos capítulo 8 versículo 20, iremos hasta el versículo 22, nueva traducción viviente, dice: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Insisto, mis hermanos, a mí personalmente me duele hasta cuando se muere un animal. Les he contado que a veces hasta me duele matar un zancudo, aunque me haya picado. Porque insisto, yo veo esos animales y yo digo, son creación de Dios. Me parece increíble que un animalito tan chiquito huele. Y sé que Dios le dio esa capacidad, tristemente, porque estamos ahora bajo corrupción. Estos animales nos hacen daño. Un mosquito nos puede matar, ¿no? Un mosquito puede traer un virus terrible y nos mata. Espero ese día cuando toda la creación será restaurada. Por eso lo que les decía, la Biblia sí enseña que toda la creación será restaurada. Será mejor todavía que Edén, pero si en Edén habían animales y paisajes, seguramente que en la eternidad habrá hasta animales más increíbles, glorificados. Animales que ya no nos morderán, que no nos matarán, con quienes podremos compartir. Pero por sobre todas las cosas es entender, mis hermanos, que no es la creación lo importante. Es el Dios que hizo esta creación y que prometió hacer una nueva creación. Por eso me encanta lo que dice Habacuc. Creo que es un pasaje que hasta nos sabemos de memoria, hasta hay canciones referentes a este pasaje. Habacuc 3, 17 y 18, nuevamente en nueva traducción viviente. ¿Sabe qué dice el profeta Habacuc cuando entiende esta verdad maravillosa? Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, ¿puede suceder esto? ¿No sucede muchas veces? Dice el versículo 18: aún así me alegraré ¿en quién? En el Señor. Esa es la diferencia, mis hermanos. No significa que no hayan dificultades en nuestra vida como creyentes, la Biblia lo enseña. Más bien el profeta de Dios dice: aún en los momentos difíciles, aún cuando tengo que vivir las consecuencias de una creación pecaminosa, de una creación que fue afectada por mi propio pecado, aún cuando sembré el campo y no me dio lo que esperaba, aún cuando los animalitos que estaba criando para que fueran mi sustento se me murieron, aún cuando no obtuve las ganancias que esperaba, mi alegría, mi gozo viene de Dios. De hecho, me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. Porque el mismo Dios que vino a morir en esa cruz para salvarnos y llevarnos a la eternidad hará todas las cosas nuevas un día. Porque, mis hermanos, esto es hermoso. Por eso dice en Mateo 16, 26. Esto lo dijo Jesucristo, hablando en el contexto de afanarnos tanto por las cosas de esta vida. No dice la Biblia que no trabajemos, que no hagamos cosas. Y si podemos hacerlas con excelencia y si necesitamos desgastar tiempo y todas esas cosas, bien, pero nuestra confianza no debe estar allí. Porque ¿qué dice Jesucristo mismo? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Si somos sinceros, a veces eso es lo que más gastamos tiempo. Pero qué alegría, aunque igual yo lo digo con gracia, porque a mí me parece todo lo contrario. A mí me alegra mucho verles aquí en esta hora, porque sé que ustedes podrían estar haciendo otras cosas, pero estamos aquí escuchando la palabra. Qué alegría por esto. Pero esta es la verdad. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que nuestra alma? Insisto, mis hermanos, podríamos acumular aquí todo lo que quisiéramos en esta tierra y trabajar hasta el cansancio por cosas de esta tierra, pero al final
Si tenemos a Cristo, lo más importante es que hay salvación y vida eterna y cielos nuevos y tierra nueva. Pero si no tengo a Cristo, aunque tuviera el mundo entero a mis pies, este mundo no es seguro, porque este mundo pasará. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que, mis hermanos, no hay lugar seguro en los recursos. ¿A qué me refiero? No está mal tener recursos. Por ejemplo, no está mal tener una casa bonita. Es más, si usted tiene hasta varias casas, no está mal, eso no es pecado. No es pecado si usted tiene dinero. No es pecado si usted puede tener una carrera, una profesión y hasta ganar mucho y quizá invertir en muchas cosas. Eso no es pecado. ¿Sabe dónde está el pecado? En confiar en esas cosas. En creer que eso es lo que nos hace a nosotros realmente personas o que nos da valor, que nos da sentido. Mis hermanos, veremos esto en los versículos 8 y 9 porque allí hay algo muy interesante. En primer lugar, vimos entonces que la tierra puede ser en un instante consumida. Todas las cosas se pueden quemar, todas las cosas pueden perecer en un instante. Y eso que es solo un aviso. Pero en los versículos 8 y 9 vemos la segunda trompeta. Tocó el segundo ángel su trompeta. Notemos que es un ángel enviado por Dios. Y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Algunos dicen que esto es un meteorito. No sé lo que sea, pero de hecho es símbolo. No es literal, es símbolo. Porque ¿qué dice? La tercera parte del mar se convirtió en sangre, sigue diciendo el versículo 9, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar, también fue destruida la tercera parte de los barcos. Esto es lenguaje simbólico, lenguaje apocalíptico, envuelto en la verdad que muchas veces vivimos. No significa literalmente un solo mar, de hecho sabemos que en este mundo hay varios mares. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Porque allí en el contexto, aunque no es muy diferente al nuestro, pero quizá nos hemos alejado un poco por la distancia de años. ¿A qué me refiero? En la antigüedad, el mar y de hecho la pesca eran las principales fuentes de recursos para las personas, hasta el día de hoy también. Pensemos, nada más estaba compartiendo ayer con mi padre, uno de los lugares más importantes en Colombia del comercio, ¿dónde es? El puerto de Buenaventura, no, porque al puerto llega toda la mercancía. Aunque hoy tenemos muy buen transporte terrestre, aunque también tenemos transporte aéreo, la gran realidad es que mucha de la mercancía hasta el día de hoy se mueve en barcos. Los barcos, los cruceros, eso es un negocio enorme. La comida de mar, de hecho, es la más costosa y se mueve impresionante. Y en la antigüedad sí que más. En la antigüedad, donde no habían carros ahora ni aviones, ¿por dónde era que más se movían las personas? Ya bien fuera a pie, pero si usted quería ir rápido, lo mejor era barco. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, vimos que los viajes que hizo el apóstol Pablo eran en ¿qué? Normalmente eran en barco. Así que en la antigüedad los barcos y la actividad marítima era sumamente importante. Insisto, no tan diferente como a nuestra época. Pero resulta que aquí dice que vinieron cosas, o como dice allí la palabra de Dios, una montaña que fue arrojada sobre el mar, que destruyó la tercera parte de todos los seres vivos y que destruyó la tercera parte de los barcos. Es decir, ¿qué afectó esto? Afectó el comercio, afectó la industria. No es lo que a veces mucha gente dice. No, eso ya no aguanta colocar negocios, porque eso... Claro, porque a la gente cuando coloca su negocio se quiere enriquecer. Y si no se enriquece, es que ese negocio no da sino para comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios que al menos da para comer, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces no estamos contentos o conformes con lo que tenemos. Pero esta es la gran realidad, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña que no tiene sentido colocar nuestra confianza en las riquezas. Insisto, no son pecaminosas. Si usted tiene recursos, más bien pídale a Dios que le dé sabiduría para administrarlos bien, para poder usarlos de manera correcta. Y mis hermanos, y para poner su confianza en Dios, no en esas cosas. Porque, por ejemplo, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Fueron afectadas personas en su economía, porque hasta este momento notemos, ni siquiera menciona que una sola persona haya muerto. Pero allí es donde vemos, mis hermanos, insisto, cuántas personas necesitan vivir este tipo de circunstancias, quizá una quiebra económica, para así correr a Dios. ¿Cierto? Tristemente, no debería ser así. Pero insisto, si Dios lo permite, gloria a Dios, porque el bien más preciado y más glorioso es tener a Dios mismo en nuestro corazón. Aunque no tuviéramos cosas materiales, aunque el barco hubiera sido destruido, aunque el negocio se hubiera perdido, pero como decía nuestro Señor Jesucristo, y lo veíamos en el punto anterior, pero si nuestra alma ha sido salva por Cristo Jesús, no importa, porque igual tarde o temprano todo se perderá. Por ejemplo, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 5 versículos 13 al 15?
Traje esta cita en la traducción del lenguaje actual, es una cita muy interesante. Dice: en esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Pero dice el versículo 14: además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. ¿No es esto real? Así, quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. A fin de cuentas, acaba por irse de este mundo tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo le costó ganar. Impresionante ese pasaje, ¿no? A veces nos desgastamos, nos molemos, nos matamos por cosas materiales y al final eso se pierde, como dice allí, en un negocio, se pierde de la noche a la mañana, y también la realidad. ¿Cómo nos vamos? Desnudos. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la más grande ganancia. Tenemos la más grande ganancia. Ahora, insisto, no está mal tener dinero. Es más, no está mal planear y desear hacer negocios, pero Santiago nos advierte algo. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen. ¿Alguna vez usted lo ha dicho o usted ha escuchado a personas decir esto? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Es lo que uno escucha todo el tiempo. Hasta nosotros como cristianos somos así, ¿cierto? Pues mis planes, mis proyectos es este año hacer esto, lo uno y lo otro. Eso no está mal. Bueno, eso sí está mal si eso es lo que decimos. Porque ¿qué dice Santiago? Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Por qué hasta este punto esto está mal? Por lo que dice el versículo 15. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una de las grandes realidades es que a veces nos pasa eso. Tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero ¿será que nos acordamos de decir: pero si Dios quiere? Porque si Dios no quiere, nada. Si yo puedo hacer todos los planes del mundo, no está mal, pero siempre: Señor, pero si es tu voluntad, si es tu propósito. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si el negocio se da, gracias Dios. Yo dependo de ti, gracias por esos recursos. Si no se da, gracias Dios. Por alguna razón tú no lo permitiste. Pero cuando no es Dios el que está en el centro, ¿qué pasa cuando el negocio se pierde? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan? Si no es que estamos angustiados, desesperados, hasta renegando de Dios. O hasta algunos rechazando por completo a Dios. Yo no creo en ese Dios. Es que me fue mal en el negocio. Es que yo vivo en la ruina. No, si hoy tenemos vida, si hoy tenemos aún alimento y comida, y por sobre todas las cosas hemos creído en Cristo Jesús, eso nos ruina. Aunque las cosas a veces humanamente no marchen bien. Pero me encanta esa frase: si el Señor quiere, si Dios quiere. Una de las cosas que es verdad es que uno como creyente, aunque esa frase a veces se vuelve frase de cajón, pero en un sentido que se vuelva frase de cajón, porque siempre como cristianos decimos: si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Y qué bueno, insisto, así se vuelve frase de cajón para que nunca se nos olvide que necesitamos que sea la verdad de que si Dios permite las cosas, gloria a Dios; si no las permite, era su voluntad. Por eso me encanta lo que dice el salmista en Salmos capítulo 46 versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La Biblia no dice que los cristianos no viven estos momentos, pero ¿qué dice? ¿Quién es nuestro amparo? ¿La cuenta bancaria? ¿El negocio? Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿El dinero? Al menos todavía estoy joven y puedo trabajar y me puedo forjar un futuro. No, eso no es verdad. Nuestra fuerza es Dios. Aquí no importa si tenemos muchos o poquitos años. Puedo estar muy joven, muy saludable y en un momento perder la salud. Pero aquí viene este versículo, el versículo 2 es hermoso. Por eso, no temeremos, aunque se desmoronen la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Lo que nos está diciendo el pasaje que estamos estudiando. Aunque hoy viniera esa montaña sobre el mar y se acabaran los negocios, pero ¿dónde está nuestra fortaleza? En Dios. ¿Dónde está nuestro escudo? En Dios. Porque el que está con nosotros no nos abandonará y no nos dejará en los momentos difíciles. Por eso Pablo le dice algo muy cierto a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, no está mal ser rico, pero ¿qué les dice? Hasta me parece interesante, dice: mándales, ordénales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. No sé si hay aquí alguien rico. Si hay alguien aquí que es rico, no está mal, no es pecado, pero por favor, no pongamos nuestra confianza en estas cosas.
No coloquemos nuestra confianza en las riquezas, pero qué difícil es esto, ¿cierto? Uno a veces ve que los ricos en qué es que confían. Porque los ricos se sienten orgullosos, seguros, hasta miran a los demás por encima del hombro, porque tienen dinero. Pero ¿qué es lo triste, mis hermanos? Que a veces hasta como cristianos se nos puede olvidar esto. Ahí es donde digo, mejor que Dios no nos dé nada. Pues mejor que nos dé lo necesario. Porque si esas riquezas se nos van a subir a la cabeza, ¿sabe qué puede hacer Dios? Te crees muy... Entonces otra vez para abajo. Pero por eso dice que son tan inseguras. Ahí está, la palabra de Dios dice que las riquezas son ¿qué? Inseguras. Entonces, ¿será que hay seguridad? ¿Será que hay un lugar seguro en este mundo, en esta tierra? ¿En las riquezas? Son tan inseguras. ¿En quién debe estar nuestra confianza? Sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Si tienes algo, disfrútalo. Si tienes dinero, está bien ahorrar, está bien guardar, eso es prudencia. Pero hay gente que hasta tiene mucho dinero y oigan, no gastan ni 100 pesos y quieren más y son tacaños. No gastan. No, es que hay que ahorrar para la vejez. Sí, ahorra para la vejez, pero gasta también un poquito. ¿Qué tal si nos morimos mañana? Insisto, no estoy diciendo ser imprudentes tampoco. Ahorrar es bueno, ser prudentes es bueno. Pero mis hermanos, la gran realidad es que nuestra confianza debe estar en Dios. Y aun si Dios te da riquezas, disfrútalas, porque Dios te las ha dado para que las disfrutes, para que compartas con tu familia, para que compartas con tus amigos, aún para que ayudes a las personas necesitadas. Si tienes algo, eso no es tuyo, eso es de Dios. Mis hermanos, y aparte de eso, Dios nos ha prometido una eternidad. Qué maravilloso es Dios. Por eso voy al tercer punto, y es que ni siquiera hay un lugar seguro en la provisión. ¿A qué me refiero en la provisión? En lo más básico. Porque el versículo anterior pues quizá nos habla de los barcos. Aquí yo creo que ninguno tiene un barco, ¿cierto? ¿Alguien aquí tiene un barco carguero allá en Buenaventura? ¿Alguien aquí es dueño de una flota, de un crucero? No, yo creo que ninguno, pero bueno, ese es el punto. Pero aquí es donde voy a algo que a veces también se nos olvida. Quizá Dios no nos haya dado riquezas, pero ¿qué de la provisión? ¿Qué de lo esencial? ¿Qué del alimento? Como decimos nosotros, ¿qué de la papita? Esa también viene de Dios. Esa también viene de Dios. Porque mis hermanos, uno puede decir, yo al menos ahí me gano, y al menos me gano para comer. No, mis hermanos, tú no te lo ganas, Dios te lo da. Dios te lo da. Hasta lo más básico, lo más simple en este mundo es de parte de Dios. Por eso insisto, si a veces el rico no le da gracias a Dios por su riqueza porque él cree que se ganó eso a pulso, no podemos olvidarnos que nosotros que no somos ricos tampoco nos hemos ganado ni siquiera el alimento a pulso. Porque mis hermanos, lo que les decía, podríamos trabajar al sol y al agua y no ver un solo fruto. Eso es así de simple. Porque todavía hay cosechas en este mundo. Porque todavía hay alimento, aunque a veces puede escasear, pero hay. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque hay fuerzas para trabajar. Porque todavía te puedes levantar en la mañana. O porque quizás si ya no lo puedes hacer, porque hay aún personas que hasta te ayudan y te proveen. Porque no nos hemos muerto de hambre. Porque tenemos alimento. Porque tenemos vestido. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque aún nuestras necesidades más básicas, qué bueno es cuando entendemos esto, están en las manos de Dios. Lo he dicho muchas veces, mis hermanos, una de las cosas por las cuales le doy muchas gracias a Dios es que hubo un momento en que Dios me recordó eso y constantemente me lo recuerda. Sé que no voy a morir de hambre. De eso estoy seguro. Hay una cosa también que sé, yo sé que en este mundo yo no voy a ser rico. Eso lo puedo asegurar. Sí, completamente. Yo sé que no voy a ser rico, nunca en este mundo. Imposible. Si soy cristiano verdadero es imposible. No porque ser rico sea un pecado, pero como una persona que Dios me ha puesto delante de la iglesia, eso no está bien. Porque el predicar el evangelio no es una fuente de ganancia. Sé que Dios y es lo ha hecho. Él es muy bueno y me ha provisto abundantemente. Y sé que Él cuidará de mí hasta el último día de mi vida. Y también lo hará contigo, de eso estoy seguro. Él nos dará lo que necesitemos, lo básico. Lo que pasa es que a veces queremos es tener más. Pero no, mis hermanos, porque cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nuestra seguridad no está en la provisión. No está mal, si usted se puede pensionar, pensiones. Si usted tiene la manera de guardar unos cuantos pesitos para su futuro, para su vejez, está bien, pero déjeme decirle, no va a ser eso lo que lo va a sostener. No va a ser la pensión, no va a ser los pesitos que usted guardó. Es la misericordia y la gracia de Dios.
Porque aunque eso se acabara, aunque la pensión se perdiera, Dios nos cuidará. Insisto, Dios no ha prometido llenar nuestros bolsillos de dinero y llenar nuestras cuentas bancarias, pero Dios sí promete cuidarnos y darnos la provisión necesaria. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos aún reconocer esta verdad, porque a veces se nos olvida, al menos a mí se me olvida, a veces pienso que verdad yo me he ganado las cosas. Yo he trabajado, yo he hecho las cosas bien, me merezco al menos esto. No, mis hermanos, veamos los versículos 10 y 11. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha. Obviamente, insisto, esto es lenguaje figurado, no es una estrella literal. Si una estrella cayera sobre este mundo lo destruiría. Estamos viendo imágenes, ¿no? Una visión, dice, cayó desde el cielo. Obviamente si es una estrella pues caería en un solo lugar, pero aquí dice cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Es una visión. Lo que está diciendo es que esto viene desde el mismo cielo. Lo que está diciendo es que esto viene desde el mismo Dios. Esto viene porque el ángel tocó la trompeta. ¿Qué sucedió? Dice la estrella se llama amargura. Obviamente esta amargura no es de esa amargura que sentimos en el corazón. En el idioma original dice ajenco. De hecho, en el lenguaje bíblico se puede referir tanto a aflicciones en este cuerpo como a enfermedades. De hecho, creo que en el contexto es la segunda. Dice, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Aguas envenenadas. Es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? De hecho, hasta por ahí dicen, suenan rumores que la tercera guerra mundial va a ser a causa del agua. Porque si somos sinceros es de lo que más se habla. Hay que racionar agua, porque el agua se está contaminando, ya no hay agua potable, ya nos toca usar filtros para que no nos haga daño para el estómago, o comprar. Es más, yo pienso, cada que pienso estas cosas, ahí sí me siento viejo. A mí me tocó la época donde el agua no se vendía, donde usted pedía un vasito de agua. Mis padres cuando yo era niño tenían tienda y ellos no vendían agua. Me acuerdo que por esa época fue que empezó a salir el agua en bolsa, que era, yo no recuerdo si era como a 50, 100 pesos, algo así, una bolsita de agua. Hoy a usted ya no le regalan un vaso de agua, a no ser que sea pues muy amable, ¿cierto? Ya está el agua embotellada, ya hay agua que cuesta hasta más que quién sabe qué es, cierto. Mis hermanos, y esta es la gran realidad, pero ¿sabe qué es lo que dice allí la palabra de Dios? Esto afectó lo esencial, el agua. ¿El agua es esencial para vivir o no? De hecho, podemos aguantar más tiempo sin comer que sin tomar agua. Nos morimos más fácil por aguantar sed, nos morimos más fácil deshidratados que por inanición. Es decir, más fácil nos morimos si no tomamos agua, y si estamos en un desierto, en un ratico nos morimos. Pero puede ser que con agua aguantemos más. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Se va a afectar lo esencial en este mundo. Eso es verdad. A veces gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué gente se muere de hambre en este mundo? ¿Por qué personas no tienen ni lo básico? Mis hermanos, eso es real. La Biblia no dice que eso no sea verdad. Más bien hoy puedo decir, Señor, gracias porque yo sí tengo mucho. Yo hoy no me estoy muriendo de hambre. Si hoy tengo sed, al menos puedo abrir la llave y sé que hay agua. Hasta tenemos para pagar el recibo de agua. Mis hermanos, pero también ¿cuál es el punto? Estas cosas vienen para llamar la atención de los hombres. Porque hasta hay gente que se muere de hambre. Bueno, ¿y esos que se mueren de hambre, será que están confiando en Dios? Más bien yo diría, ¿por qué no todos nos hemos ya muerto de hambre? Porque Dios nos da alimento tan abundante. Es su gracia, es su misericordia. Ahora, esto es hermoso, mis hermanos. El salmista dice en el Salmos capítulo 38, versículo 9, ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. ¿Por qué traje este versículo, mis hermanos? Porque aquí es donde está. Nosotros podemos tener sueños, nosotros podemos tener deseos, nosotros podemos tener anhelos, pero ¿ante quién están? Ante Dios. Ante Dios, Señor, yo quisiera esto, lo uno y lo otro, pero Señor, si es tu voluntad, si tú lo permites. Porque, Señor, tú me has dado todo lo que necesito. Tener sueños y anhelos no está mal, pero qué bueno que los coloquemos delante de Dios. Porque Dios ha prometido es darnos lo necesario. Y Él cumple. Pero ¿qué dice en Mateo capítulo 6, versículo 8? No sean como ellos. ¿Quiénes son ellos? Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de las personas que no le conocen. Dice, ellos viven angustiados, preocupados y afanados por las cosas de esta vida. Pero ustedes no sean como ellos. ¿Por qué la palabra de Dios nos advierte? Porque a veces como cristianos también somos así, ¿no es verdad?
Eso no significa que si yo he vivido esto no soy cristiano. No, puede ser que yo sí sea cristiano, pero el Señor Jesucristo nos dice, pero no sean como ellos. ¿A usted le ha pasado esto? A mí me ha pasado. Dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. A veces a mí me ha pasado. Estoy angustiado y preocupado, me pongo a mirar y son por cosas esenciales, básicas. Les he contado que aunque hoy, gracias a Dios, sé que Dios me va a sostener hasta el final, hasta los años que Él me tenga, pero a veces yo digo, ay, ¿será que mañana sí va a tener para comer? ¿Qué tal si el día de mañana no tengo para comer? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿será que dejo de predicar y mejor me voy a buscar trabajo por fuera? Yo lo he pensado. Entonces, yo tengo que serle sincero, yo lo he pensado. Pero después recapacito y digo, Señor, ¿y será que ahora que estoy dedicado a vivir para ti, tú no me vas a sostener? Si lo has hecho hasta el día de hoy, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo puede ser que yo esté pensando dejar el predicar tu palabra por ir a ganar un peso, sabiendo que tú me has sostenido hasta el día de hoy? Perdóname, Señor. Estoy actuando como un incrédulo, estoy actuando como los de afuera. A mí me ha pasado, insisto, tengo que ser sincero, ¿sí? No sé si a usted le haya pasado, pero a mí me ha pasado. Jesucristo me dice que no sea como ellos. ¿Por qué? Porque mi Padre sabe lo que necesito aún antes de que yo le pida. No significa eso que no le pedimos. Es bueno que le pidamos. Como ya vimos, el salmista dice, todos mis sueños, todos mis anhelos están delante de ti. Pero Padre, yo confío en que tú suples mis necesidades. Tú eres el que me cuidas. Me has cuidado hasta el día de hoy. Me cuidarás hasta el final. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada. Cuando veo eso digo, Señor, yo me inquieto por muchas cosas. Se me olvida, a veces estoy inquieto, pero ¿qué dice Pablo? Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Señor, estoy inquieto, Señor, estoy ansioso, Señor, estoy preocupado, Señor, estoy angustiado. Señor, aquí están mis necesidades, aquí las presento. Por eso en Lucas capítulo 12, versículos 30 y 31 dice, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, nuevamente ese pasaje, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Siempre lo he dicho, mis hermanos, y el domingo también lo hablábamos y lo quiero repetir. Si es una necesidad real, verdadera, Dios la suple. De verdad. Si es una necesidad real, si de verdad es algo que necesito en esta vida, Dios lo suple. Dios lo suple. De una manera u otra Él va a proveer. Pero dice el versículo 31, ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Siempre me encanta ese versículo, porque de verdad, obviamente nos lo sabemos, pero es necesario repetirlo. A veces estamos preocupados por las añadiduras. Mis hermanos, aunque voy a decir una exageración, aunque nos regalaran el baloto, pues, aunque nos regalaran un edificio entero con 50 apartamentos, tenga, le regalo ese edificio, usted verá qué hace con eso. Mis hermanos, esos son añadiduras. Esos son añadiduras. Aunque, insisto, aunque nos dijeran, vea, ya no se preocupe por nada, que le voy a dar una pensión de 5 millones mensuales, por poner un ejemplo, estoy exagerando. Sí tenemos que preocuparnos, porque nuestra preocupación realmente no debería ser material, el reino de Dios. Porque es que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es dinero, aunque a veces se nos olvide. Pero mis hermanos, más bien la palabra de Dios dice, busquen, obviamente, esto sí es lo importante, el reino de Dios. Señor, quiero vivir para ti. Pero insisto, ¿cuántas veces aún estamos más preocupados y más ansiosos es buscando las cosas materiales? No, es que si yo no trabajo no como. Eso es verdad, la Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero yo trabajo no para comer. Yo trabajo porque Dios me da fuerzas y Él es el que provee para todas mis necesidades. De hecho, mis hermanos, el último punto que quiero que veamos creo que es real y concluyente. Y es así de simple, mis hermanos, y es que no hay lugar seguro en el mismo universo. No hay lugar seguro en el universo, versículos 12 y 13. Aquí vamos a ver algo bien interesante, porque aquí ya nos va a hablar de proporciones astronómicas. Y esto es interesante, todavía estamos en un mundo que cree en el horóscopo, hasta cristianos. Todavía hay personas que creen que si les leen la mano les van a decir. Ahora, mis hermanos, si quizá nosotros todavía estuviéramos creyendo en esto, lo quiero decir, estamos perdiendo el tiempo. Mis hermanos, nuestra seguridad está en Dios, nuestro futuro está en Dios. Porque ¿qué dicen los versículos 12 y 13? Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas.
de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Nuevamente esto es lenguaje simbólico. En la antigüedad, las personas entendían la oscuridad, las tinieblas como maldición. Entendían las tinieblas, la oscuridad como un juicio severo. De hecho, antes de que viniera la muerte de los primogénitos en Egipto, hubo, como si mal no recuerdo, 3 días de oscuridad. Dice que tanta oscuridad que los egipcios hasta podían tocar, palpar la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque uno de los dioses más grandes para ellos era el dios Sol. El mismo en muchas culturas. En muchas culturas el dios más grande era el dios Sol. Si mal no recuerdo, creo que era Ra. Creo que Ra era el dios Sol en Egipto. Creo que era Ra, si mal no recuerdo. Obviamente no recuerdo. O el Sol Invictus para los romanos. El Sol era el dios más grande. Obviamente para los que creen en dioses que se pueden ver, pues ¿qué diría uno? Si uno creyera, no creyera en el Dios soberano que es invisible, que creó todas las cosas, pues uno diría el Sol, ¿cierto? Y en la antigüedad el Sol era sumamente importante, y la luna también, y las estrellas. Insisto, eso no es nuevo, eso del horóscopo eso no es nuevo. Los antiguos también miraban las estrellas a ver qué les decían las estrellas. Ahora, si somos sinceros, obviamente esto ya no es ese tipo de cosas, pero astronómicamente, es cierto que estos astros influyen en este mundo. ¿En qué sentido? La luna controla las mareas. La luna controla los sembrados y el sol, vaya que no salga sol a ver, vaya que, o al contrario, que haya un fuerte sol durante unos 3 meses durante la cosecha. ¿Qué sucede con la cosecha? Se pierde todo. Ahora, es cierto que estos astros tienen una influencia directa sobre este mundo, pero obviamente es Dios el que controla todo. Cuando obviamente dice que se oscureció la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, nos está diciendo que estos astros no van a hacer las cosas de la manera como deberían hacerlas, y es lo que vemos. Supuestamente, más los que saben del campo y todo eso, ellos supuestamente saben la época del sembrado y todo eso. Por ahí, en nuestra época, en nuestra cultura hablamos de la borrasca de mayo, que porque en mayo llueve. Hoy ya en mayo ni llueve. Hoy estamos esperando el invierno y no llega el invierno. Y cuando estamos supuestamente en verano llega el invierno y decimos, esto está como loco. La Biblia dice eso. Las cosas ya no van a ser lo mismo. De hecho, en otras palabras, mis hermanos, todo el universo ha sido afectado por el pecado. Pero Dios puede usar todo esto para llamar la atención de las personas. Dios puede hacer todo esto para llamar la atención de las personas, porque hasta este momento, aunque hemos visto que estas cosas pueden ser terribles, y aunque puede ser que esto afecte a personas, hasta personas mueran por este tipo de cosas, mis hermanos, esto no es lo más terrible que puede venir sobre este mundo. ¿Saben por qué? Porque el versículo 13 dice: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo, es decir, para que todos la vieran, para que todos la escucharan, y gritaba fuertemente, es decir, este mensaje no se puede pasar por alto: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. ¿Qué está diciendo el pasaje? Esto no es lo más terrible que viene sobre este mundo. Ahora, de allí es donde mucha gente dice: ay, qué miedo Apocalipsis. No hay que leer Apocalipsis. ¿Por qué? Si más bien hoy me está recordando la palabra de Dios, que todavía no han venido esos ay. Puede ser que a veces veamos sonar trompetas, puede ser que a veces veamos el maremoto, veamos la catástrofe, pero mis hermanos, hay esperanza todavía en Dios. Porque mis hermanos, insisto, si hoy estamos en pie, si hoy estamos con vida, y si aún muchos que no conocen a Cristo tienen vida, todavía hay esperanza de que ellos puedan conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Por eso también es necesario allí resaltar quizá la palabra más importante, aunque podríamos decir que esos ayes, ay, obviamente esos 3 ay son los 3 trompetas que están por sonar. Si Dios nos lo permite, las estaremos viendo en las siguientes enseñanzas. Pero allí la frase más importante es: ay de los habitantes de la tierra. Alguna vez ya lo habíamos visto en enseñanzas pasadas, pero es necesario repetirlo. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra? No somos tú ni yo. Nosotros no somos habitantes de la tierra. Me dirás: sí, claro, ¿dónde vivimos pues entonces? ¿En Marte? No, mis hermanos, cuando la palabra de Dios en este contexto habla de habitantes de la tierra, es de aquellos sobre quienes vinieron estas calamidades. En un sentido, esto no viene sobre los cristianos, porque primero los cristianos son habitantes del cielo. Ellos en la tierra son peregrinos y extranjeros. Nosotros, ¿para dónde es que vamos? Nosotros no somos, como dicen por ahí, no sabe de dónde viene ni para dónde va. Nosotros sí sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos.
Esta tierra es de paso para nosotros. Esta tierra es un peregrinaje. Nosotros sabemos que tarde o temprano nos morimos, pero aunque nos morimos, Dios nos resucita, porque lo que nos ha prometido es llevarnos al cielo. Así que en un sentido, aunque humanamente vivimos en esta tierra, eso no lo negamos, no somos extraterrestres. En un sentido, en otro sentido sí somos extraterrestres, porque nosotros no somos ciudadanos permanentes de este lugar. Alguna vez lo decía y lo quiero volver a repetir: esta tierra, digamos que es nuestro hotel, pero nosotros estamos siendo conducidos a una eternidad, a una tierra totalmente diferente. Pero los habitantes de esta tierra, los que viven en esta tierra solo para las cosas de esta tierra, los que viven en este mundo solo pensando en las cosas de este mundo, los que viven en este mundo solamente amontonando y haciendo cosas para ganar más y más y más, y nunca tienen en su mente a Dios, a ellos es a los que la palabra de Dios los llama los habitantes de esta tierra o de este mundo. Ellos no tienen tiempo, ellos no tienen mente para las cosas de Dios. Otro día, no, yo vivo muy ocupado para esas cosas. Es que ¿qué tal? No, yo tengo que vivir pendiente de mi negocio y es del domingo a domingo. Y no tenemos ni un tiempo siquiera para pensar en las cosas de Dios. A esas personas se les llama los habitantes de este mundo. Pero a los que son creyentes, puede ser que estén trabajando, ellos están pensando en Dios. Puede ser que estén donde quiera que estén, hasta en el lugar más lejano, y ellos tienen a Dios en su mente, en su corazón. Y puede ser que hasta si no pueden congregarse en esos días, les hace falta escuchar la palabra de Dios y compartir con los creyentes. Pero mis hermanos, la gran realidad es que aunque van a venir cosas más terribles sobre los habitantes de este mundo que solo piensan en las cosas de este mundo, hay esperanza, porque estas son trompetas de aviso. Por eso en Salmos capítulo 139 versículo 12, traducción del lenguaje actual, dice: para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. El salmista está hablando acerca de Dios. ¿Qué está diciendo? Aunque el sol se oscurezca, aunque la luna no dé su resplandor, aunque las estrellas se caigan del cielo, nuestra luz es Dios, nuestra confianza es Dios, nuestra esperanza es Dios. Por eso en Salmos 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, pero me encanta como lo dice aquí: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, aun cuando hoy mi vida esté en esos días donde parece que el sol no brilla, donde parece que la luna no da su resplandor, dice: no temeré. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en las cosas de esta tierra. No, es que mi confianza no está puesta ni en las cosas de esta tierra, ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas. Mi confianza está puesta en alguien que está por sobre todas las cosas, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el final, porque sabe que está haciendo Dios conduciéndonos a la eternidad. Por eso en Juan capítulo 8 versículo 12 dice Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Estamos a veces acostumbrados a decir eso: no, hoy fue como un día oscuro, no, un día triste, un día nublado. Mis hermanos, que Dios inunde nuestro corazón, nuestra alma con su luz, para aún en esos días como de tinieblas y oscuridad digamos: pero tú estás conmigo, tú eres mi luz, tú eres mi refugio. Mis hermanos, esta es mi pregunta: ¿será que hay un lugar seguro? Por supuesto, Cristo Jesús, su salvación, su verdad. El único lugar seguro, más que un lugar, es alguien, es Dios mismo, el dueño del cielo y de la tierra. Hoy Dios nos recuerda que estamos en un mundo caído, no podemos ignorar eso. Aquí es donde quisiera concluir de esta manera. Aquí es donde se cae por su propio peso aquellos que dicen: cree en el Señor Jesucristo y todo te va a ir bien. Cree en el Señor Jesucristo y Dios te va a dar dinero, y Dios te va a dar salud y riquezas. Eso es falso, mis hermanos. Dios nos puede dar esas cosas, Él nos las podría dar si Él quiere, si a Él le place. Pero esa no es la promesa de la palabra de Dios, porque aunque Él nos diera esas cosas, Él nos recuerda hoy por su palabra
En este mundo nada es seguro. Yo soy tu único lugar seguro. Yo soy tu refugio. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu consuelo. Te tengo en mis manos. Y aunque te quite muchas cosas de esta vida, no te voy a quitar lo que te he prometido y para lo cual yo fui a ese mundo a morir, para darte salvación y vida eterna. Este mundo no es nuestro lugar seguro, sino el mundo que vendrá. La gloria de Cristo iluminando nuestros corazones un día por toda la eternidad. Así que, mis hermanos, nuestra seguridad no está en el gobierno, ni en las ONG, ni en los sistemas humanos, ni siquiera está en las estrellas o en las galaxias. Nuestra confianza y nuestra seguridad no está en que encuentren vida en Marte y podamos irnos a Marte porque este planeta se va a acabar. Que Marte ni que nada. Mis hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Hay uno que ha prometido llevarnos a un lugar seguro, y esa es la eternidad en su misma presencia. Y hoy nos tiene en sus manos, así que todavía, o aquí todavía estamos en su lugar seguro, si estamos en Él. ¿Estás en Cristo? ¿Qué mayor seguridad? No necesitas buscar un lugar seguro. No necesitas buscar tu seguridad en las riquezas, en las cosas de esta tierra. Si Dios te las da, insisto, disfrútalas. Pero que tu seguridad, que tu confianza, que tu fortaleza esté en Cristo Jesús, no en las cosas creadas, sino en el Creador. Si esto es verdad, ¿qué tal si le damos gracias a Dios? Y no solamente esto, ¿qué tal también si le pedimos en esta hora: Señor, recuérdame por favor todos los días que tú eres mi lugar seguro, que tú eres mi fortaleza, que aunque tenga cosas en esta tierra, que aunque me des muchas cosas en esta vida, Señor, que nunca me olvide que tú eres mi fortaleza y mi esperanza, y que aun cuando, si por alguna razón quitas esas cosas, pueda recordar, Señor, que estoy seguro en ti, que estoy seguro en ti. Padre Santo, eterno Dios, gracias una vez más por esta tu palabra. Gracias por recordarnos hoy que podemos estar confiados, seguros en tus manos, no creyendo que no nos pueda hacer falta nada en esta vida, no creyendo que las riquezas o posesiones no se puedan ir, al contrario. Gracias por recordarnos hoy que si tenemos estas cosas, vienen de parte tuya, pero no son lo más importante, sino que lo más importante es lo que tú ya nos has dado en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Gracias, Padre Santo, por recordarnos hoy que tu provisión es abundante, pero que la más grande provisión ha sido la que tú nos has dado al entregar a tu Hijo para salvarnos y llevarnos seguros a la eternidad. Por favor, Señor, recuérdanos que aún en medio de las cosas que dicen las noticias, aún en medio del ajetreo de este mundo, aún en medio, Señor, de tantas cosas que suceden alrededor y que a veces nos quieren perturbar, nos quieren mover de nuestro lugar, podamos recordar, Señor, que nuestro lugar está en ti, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio seguro, aún en medio de tempestad, aún en medio de tribulación, que nuestra confianza no esté puesta en el dinero, en las riquezas o en las cosas de esta tierra, sino que nuestra confianza esté puesta en el Dios de la gloria que está reinando desde su trono en los cielos, y entender que es hacia allí, hacia donde tú nos llevas. Tú eres nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Cristo, que esta verdad sea siempre real en nuestros corazones, que nunca lo olvidemos, y si la hemos olvidado, por favor, recuérdanosla siempre, todos los días, hasta el final. Esta verdad la necesita tu iglesia, la necesitamos hoy y siempre, todos los días. Seguir confiando en ti, nuestro lugar seguro, Cristo Jesús. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por mis hermanos que se han reunido en esta hora conmigo, y que esta verdad que se quede en sus corazones todos los días hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.